quisimos trabajar un maquinado de un molde para recipientes plásticos. Somos Carlos Mario Ballestero Romero y David Hernando Díaz Barbosa. Utilizamos dos herramientas de NX. La primera, la Automatic Follow Periphery, es una herramienta que nos ayuda a mejorar los acabados en los niveles de cortes de cavidades, generando un patrón de corte entre interior y exterior según escoge el usuario, siguiendo una periferia de un patrón. La segunda herramienta que nosotros escogimos es una que nos brinda el NX9, que es la Cut Flow, se llama así, Cut Region in Flow Code. Es un nuevo cuadro de diálogo que permite interactuar y facilitar el trabajo para definir regiones de corte, generando nuevas líneas de corte cuando el usuario lo desee, permitiéndole dividir dichas líneas para un mejor acabado de la pieza. Entonces ya vamos a iniciar. Este es el molde que nosotros escogimos. Es un molde para inyección de una botella plástica. Ese molde se compone de 3 partes. Aquí solo está uno, porque inicialmente vamos a trabajar solo con la primera matriz de inyección, pero igual aquí están las otras 3 matrices, una matriz de roscado y una matriz de soporte. Entonces, como queremos trabajar únicamente por esta vez con la matriz de inyección, vamos a uso inicial, manufacture, una vista isométrica, y lo primero que tenemos que hacer es ocultar esas 3 matrices que por ahora no queremos trabajar, que no queremos maquinar. Como ya lo dije, solo queremos maquinar en este momento la matriz de inyección. Vamos a crear el workpiece, pero antes vamos a orientar nuestro WCS. Entonces queremos dejarlo en la mitad de la pieza. Para facilidad, primero lo llevamos a una esquina y luego sí lo llevamos al centro de la pieza. Esta pieza ya se había medido previamente y sabemos que la mitad está en 70 en X y en 100 milímetros en Y. Ahí está, nos dio el WCS a la mitad, al centro de la pieza, y lo que vamos a hacer ahora es definir el WCS el MCS mix, también que nos lo lleve junto con el WCS. Entonces damos MSS mix, que nos lo lleve con el WCS. Generamos un plano de seguridad a 120 milímetros de altura, recordando que siempre se hace en el plano XC y YC. Vamos a aceptar y ahí quedó generado nuestro plano. Aceptar. Y ahora sí vamos a poder empezar a trabajar a crear nuestras herramientas. Entonces, bueno, ya tenemos esto aquí listo. Pero tenemos que primero crear el workpiece, nuestro material, definir la pieza y definir nuestra pieza en bruto, que le vamos a generar un bloque limitante. No es necesario darle ninguna medida para nosotros. Para este caso no es necesario, sin embargo, si ustedes quieren hacerlo, pues tendrán que hacer una operación adicional. Vamos a empezar a crear ahora sí la herramienta. En el primer pocket crearemos una mill contour. Queremos una herramienta esferoidal en el primer pocket. Según catálogos que nosotros escogimos, vamos a escoger una herramienta de diámetro de bola de 15 milímetros, una longitud de 75 y 3 acanaladuras para facilitar el acabado superficial. Después de haber creado la herramienta, creamos nuestra primera operación. Va a ser una mill contour con líneas aerodinámicas, seleccionando la herramienta que acabamos de crear, y vamos a decirle que queremos un área de superficie. Tenemos que seleccionar la geometría guía. Entonces vamos aquí, geometría guía, seleccionamos la cara. El patrón de corte no es necesario, la dirección de corte. El material, pues bueno, ya está definido. Los desplazamientos tampoco. Vamos a decirle que nos la cree con un zigzag, y vamos a definir un número de pasadas de 20 pasadas sobre la superficie para poderla crear. Bueno, ahí vemos, visualizamos los puntos de contacto de la herramienta con el material. Damos a aceptar. Aquí el primer corte, paso de corte, tampoco es necesario, y listo. Entonces ahí ya está pensando para crear la primera operación. Queremos una operación Millwood con workpiece. Vamos a generar los avances
y la velocidad de la superficie de 300 milímetros por segundo y un avance por diente de 0.5. Le damos aquí clic para calcular nuestras revoluciones y tenemos ya nuestra primera operación. Ese es el patrón que sigue la máquina para crear esa cavidad. Verificamos que todo esté bien, que no haya colisiones y podemos continuar. Entonces miramos ahí, no hay colisiones, todo está bien. Entonces vamos a hacer la misma operación pero en el otro extremo. Si ustedes quieren crear un segundo pocket, para mí no es necesario porque vamos a utilizar la misma herramienta, las mismas dimensiones, tiene las mismas dimensiones, ambos extremos tienen las mismas dimensiones. Entonces pues preferiblemente si ustedes quieren trabajar su pocket, igual crean su máquina con la misma herramienta, seleccionan su pocket y la crean, pero nosotros vamos a trabajar con la misma herramienta en el mismo pocket. Entonces vamos a crear otra operación. Aquí verificamos que todo es en orden. Vamos a crear otra operación en el mismo pocket 1, pero esta vez para el otro extremo de la matriz. Igual, líneas aerodinámicas, el workpiece, la herramienta. Vamos a crear un área de superficie, seleccionamos nuestra geometría guía, vamos a aceptar. El patrón de corte zigzag, el número de pasadas igual, las queremos 20 pasadas. 20 y vamos a aceptar. Creamos nuestra superficie, aceptar. Nuestros avances, los mismos ahorita, 200 y 0.5. Calculamos nuestras velocidades de avance y nuestras RPM y generamos. Esto ahí está generada, ya es igual a la anterior. Verificamos que no hayan colisiones entre la pieza y el material. Ahí está haciendo la operación y vemos que no hay colisión. Vamos a aceptar y pasamos ahora sí a la segunda operación. Para eso es necesario crear otro pocket. Creamos otra herramienta, un mill contour, pero esta vez con una herramienta de esferoidal. Si ustedes quieren la pueden tomar de catálogos, pero nosotros vamos a crear uno. Damos el segundo pocket. Decimos que esta herramienta queremos una herramienta de 10 milímetros de diámetro. Un diámetro del cuello tiene que ser obviamente inferior al diámetro total de 8, una longitud de 50 y de acanaladuras vamos a poner 4. El vástago del portaherramientas por ahora pues no es necesario crear. Vamos a aceptar y creamos nuestra operación. Esta vez queremos un cavity mill o fresado de cavidades por el método de Millwood en el workpiece. Aquí es donde entra a trabajar nuestra herramienta, nuestra primera herramienta que escogimos. Esta simplemente nos permite un patrón de acabado de adentro hacia afuera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seguir eso. El patrón de corte, escogemos seguir la periferia para poder trabajar con la herramienta seleccionada, una distancia máxima de 15 milímetros y una profundidad como por corte máxima de 0.5. Creamos otra vez la velocidad de corte, los avances por diente. Vamos a aceptar, calculamos, a aceptar. Y para poder trabajar con la herramienta, bueno, los movimientos sin corte, no es necesario cambiarlos, ya que estamos bien. Vamos a seguir la periferia para poder trabajar con la herramienta. Y aquí es donde entramos a trabajar con nuestra primera herramienta. Siempre el NX ahora nos permite la dirección del patrón de corte hacia el exterior o hacia el interior. Nosotros, para reducir los esfuerzos en la herramienta y en la máquina, vamos a hacerlo hacia el interior, pues porque tiene mucho más fácil remover el material. Es mucho más fácil remover el material de esta manera con esta herramienta. Entonces ya creamos nuestros avances y velocidades, la generamos. Ahí está generada. Obviamente ya tuvimos que haber seleccionado nuestra área con caras tangentes. Creo que ya lo hice. Vamos a generar, miramos nuevamente la no presencia de colisiones y como vemos está haciendo un desbaste desde afuera hacia adentro, que esa es la herramienta que escogimos, desde afuera hacia el interior. Ya
Entonces ya hemos trabajado con la primera herramienta, no la vamos a utilizar más. Y continuamos, ya casi terminamos la primera parte del molde. Bueno, listo, ahora continuamos avances y velocidades para definir nuestra primera operación, la operación que ya vimos ahora. Entonces vamos a editar nuestra herramienta porque tuvimos ahí un problema con las colisiones. Verificamos otra vez una herramienta de bola, una longitud ya canaladora de bola bien, así no. Lo más seguro es que tuvimos el problema de colisiones porque era muy corta nuestra herramienta. Entonces vamos a buscar acá. ¿Sí? Vamos a aceptar. Bueno, esta era una herramienta que habíamos escogido de la librería. Y al cambiar esta herramienta, pues tenemos que volver a regenerar todas las operaciones que ya habíamos hecho, porque observen que ya aparecen con error. Regeneramos, verificamos las colisiones. Bueno, ahora seguimos ya con las colisiones solucionadas. Vamos a crear otra nueva herramienta, esta vez pues para verificar que no haya ningún inconveniente. Ahorita nos aparecieron los problemas de colisiones, pero seguramente es por la longitud de la herramienta. Está pegando con el vástago. Vamos a modificar un poco aquí esta herramienta, vamos a aceptar. Esto nos aparece porque nosotros sumamos una herramienta ya de la biblioteca. Entonces, como la modificamos, tenemos que dar a aceptar y crear nuevamente las operaciones que ya habíamos hecho, porque al hacer cualquier cambio tenemos que volver a regenerar las operaciones porque si no nos aparecerá, como ven. Entonces verificamos nuevamente, dinámico, a aceptar. Ya tenemos nuestra operación, vamos a aceptar, vamos a crear nuevamente en el otro extremo la operación, regeneramos, aceptar, verificamos que nuevamente que no tengamos colisiones y vemos que no hay ningún problema. Ahora sí vamos a crear en el Pocket 2 nuestra contour, esta vez con una herramienta esferoidal, una herramienta de fresa de bola, no esferoidal sino una herramienta de fresa de bola, pero esta vez la vamos a crear desde la biblioteca, que es la que nos ofrece el NX. Vamos a utilizar una fresa de bola no indexable, aquí está, aquí, y que tenga unos 8 milímetros de diámetro en la punta. Aquí, bueno, una de 5, mejor para poder terminar un acabado superficial. Lo que queremos es terminar superficialmente la cavidad. Acá no le hacemos nada porque si no nos crea otra nueva herramienta. Vamos a cancelar y vemos que nos creó esa herramienta, una UGT 0203. Pueden mirar en los catálogos las propiedades que tiene. Y esta operación que vamos a crear es para acabar superficialmente la cavidad.
valga la redundancia. Entonces creamos un cavity mill, creamos nuevamente nuestra región de corte que nos la haga tangencialmente en las caras, aceptar. Aquí vemos que quedó seleccionado toda la cavidad de la matriz. Queremos que nos siga una periferia y que haga una pasada constante. Esto pues para, como lo digo, tener un acabado superficial deseado. Los parámetros sin corte, los movimientos sin corte, que no haga ninguno, o bueno, sí, no, que no haga ninguno. Y los parámetros de corte, nuevamente usamos nuestra herramienta de NX, que lo haga hacia el interior. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja con la segunda herramienta. Ya hemos trabajado 2 veces con nuestra primera herramienta. Vemos el patrón que va a hacer en este momento. Vamos a hacer que haga una distancia máxima de 3. Verificamos las colisiones, generamos que nos haga una distancia máxima de 5 milímetros y generamos. Entonces ya tenemos la distancia máxima de 0. Nos faltó eso, una distancia máxima de 0.5. Nuevamente generamos y observamos, esperemos que estar el patrón que va a seguir nuestra herramienta. Así estamos acá. El error, miren, aquí como tenemos un error y creamos nuestra operación en el Pocket 1, por eso toca arrastrarla al Pocket 2, que es donde tenemos nuestra herramienta de bola esférica. Sí, esférica. Nuevamente ya verificamos las colisiones. Como podemos observar ahí, tiene un acabado muy superficial, mayor al que tuvimos al principio, y esto nos facilita pues obviamente menos desgaste en la máquina y en la herramienta. Esto se dio porque le dimos unas pasadas mucho más pequeñas para poder crear esa geometría. Esperamos que termine. Ahí se demora un poquito, pues precisamente por eso, por la distancia que le colocamos para que hiciera las pasadas por operación. Pero ahorita verificamos con el tiempo real cuánto se demora. Aquí ya casi va a terminar. No nos falta nada, solo quedaría para esta primera parte del molde los agujeros y el acabado superficial de esa herramienta. Bueno, con esta herramienta otra vez nos generaron colisiones. Nuevamente tenemos que cambiarla. Y finalmente, después de haber hecho las correcciones, necesitamos crear un acabado superficial en esa cavidad. Y queremos hacer un acabado por líneas con la herramienta UGT023, la que creamos al principio. Creamos un área de corte, definimos como caras tangentes, aceptar. Queremos un método de línea aerodinámica, que fue el que escogimos. Miramos que todo esté en orden, la herramienta que esté seleccionada, el eje por el que queremos trabajar. ¿Lo debemos cambiar? No, eso está bien, dejémoslo así, que no necesitamos trabajar muy tercialmente. Aquí en la contención, no, todo está en orden, no hay ningún problema, eso lo podemos dejar así, vamos a cancelar, cerrar. Los movimientos sin corte, nuevamente si queremos o unirlo, dejarlo así, viéndolo así, paralelo. Y aquí queremos hacer un contorno, porque queremos trabajar sobre la cavidad. El ángulo de corte lo vamos a especificar a un ángulo de 90 para que trabaje perpendicularmente a la herramienta. Entonces damos un ángulo de corte desde ese XM de 90, damos a aceptar. Aquí ya el ángulo de corte lo especificamos nosotros mismos.
y en esta dirección es en la que va a trabajar la herramienta en este momento. Esto pues para, como lo repito ya, tener un acabado superficial deseado, una distancia máxima de 0.5 entre pasado y pasado, y verificamos, bueno, acá no nos bota un error porque no creamos ninguna geometría guía. Entonces nuevamente seleccionamos cuerpo, aquí fresado de área. Es que cometemos un error, no es contorno sino fresado de área. Tenemos que tener un fresado constante, fresado de área, que es lo que queremos hacer, y tenemos que trabajar aquí aceptar. Ahora sí podemos tener nuestras regiones de corte. Seleccionamos nuestra región de corte, nuestra geometría guía pues, y en esa dirección es en la que va a trabajar la máquina, la herramienta. Entonces damos a aceptar, damos generar los avances y velocidades. Tenemos un avance de 200 y un avance por dientes de 0.5. Calculamos, aceptar, generar. Entonces ya con esta última parte estaríamos terminando lo que es la molde del matriz principal. Verificamos la trayectoria de esta herramienta. Nuevamente verificamos que no haya colisiones, dinámico 2D y corremos. Esta operación se demora un poco pues porque, como ven, las pasadas por dientes y los avances son muy pequeños, pero eso es necesario porque obviamente nuestro molde no puede quedar con ninguna rugosidad porque saldría muy defectuosa nuestro envase plástico. Esperamos que termine, y cuando termine vamos a verificar completamente nuestro proceso desde el inicio hasta el final para verificar que todo esté en orden y nuevamente no existan colisiones de ningún tipo entre la máquina de la herramienta o el basta. Aquí ya va a terminar, hacia la última parte. Como vemos no tenemos ninguna colisión, entonces todo marcha en orden y ahora hemos terminado nuestro primer molde. Vamos a aceptar para que la operación se quede creada y pasaremos a crear nuestro segundo molde utilizando nuestra segunda herramienta. Ahora vamos a verificar completamente todas nuestras operaciones. Entonces damos dinámico 2D, generamos nuestra herramienta y ahí está haciendo todo el proceso completo de nuestra primera matriz. Entonces, bueno, cabe resaltar que pues bueno, los agujeros se hacen por procesos de torneado, de torneado. Y como ahorita nos interesa más es el proceso de fresado, pues no considero pertinente hacerlo, sin embargo, pues más adelante vamos a ver cómo se hace. Entonces aquí ya están haciendo todas las operaciones que nosotros le definimos al programa, al MX. Vemos que ya utilizamos la primera herramienta y necesitamos nuestra segunda herramienta, la de Flowcut, para las matrices de roscado, que ya pues tiene un proceso diferente, un poco diferente para trabajar. Entonces aquí ya está terminando y habremos acabado con nuestro primer molde. Vamos a aceptar y ya continuamos. Bueno, listo, ahora tenemos ya aquí nuestra segunda matriz. Esta es la matriz superior, la matriz de roscado. Lo que nos brinda la herramienta de NX, la de Flowcut, es poder trabajar estas regiones curvas de una manera mucho más fácil, creando ya geometrías definidas. Entonces, bueno, ya aquí no voy a volver a mostrar el proceso por el que se hizo el WCS, el MSS Mix. Aquí ya está todo cuadrado, incluso el workpiece y la pieza en bruto.
Lo primero que tenemos que hacer, como tenemos una pieza cuadrada, es darle la forma circular. Eso se hace con una multiaxis, un método multiaxis, que ya pues se ha venido trabajando también bastante. Miramos ahí la región de corte que tenemos que maquinar. Esos son los puntos de contacto de la herramienta en el multiaxis. Están tangentes a la superficie. Verificamos nuestra herramienta. Esto invertir material no es necesario porque eso es otra operación. Generamos nuestra herramienta, ya la hemos escogido, una herramienta planar con multiaxis. Vamos en dinámico 2D, verificamos el proceso por el que se crea esta primera parte. Vemos que no tenemos colisiones de ningún tipo. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestra segunda herramienta. Tenemos que trabajarla en un proceso de flujo de corte individual, un flow code single. Creamos nuestra herramienta, escogemos la herramienta y lo que queremos es definir la geometría y las curvas por las que va a trabajar la máquina. Entonces deseleccionamos cada una de estas curvas. Estas son las curvas que nos facilita la herramienta, la nueva herramienta de NX. Estas son curvas que están sobre la superficie, sobre esta superficie. Cada una de esas curvas son puntos que define el usuario para poder maquinar. Entonces el usuario define si quiere trabajar con una. Acá las podemos dividir, podemos ampliar, podemos cortar, y entre cortes, aquí por ejemplo la dividimos. Entre más cortes, pues la herramienta va a poder trabajar de una manera más fácil, más práctica. Y aquí el usuario puede definir todos los parámetros que quiera, para el orden en el que quiera también hacer sus cortes. Veamos ahí, miramos, podemos restablecer todo, cambiar el orden como nosotros queramos. Y entre más, obviamente entre más puntos de corte, más contacto de la herramienta del material, y se van a generar mucho más fácil las superficies. Vemos ahí que se trabaja de una manera muy fácil. El maquinado pues va sobre la superficie, sobre las curvas. No necesitamos ponernos a crear geometrías de área ni nada por el estilo, y eso es lo que nos facilita la máquina. Entonces pues eso es todo por ahora. Vamos a verificar nuevamente las curvas. Miremos, por ejemplo, queremos seleccionar esta curva aquí. Esta curva la dividimos, esta aquí también la creamos, la separamos, la dividimos como nosotros queramos. Si queremos escoger el punto de contacto o el segmento en donde queremos partir la curva, la cortamos, la escogemos. Eso lo define el usuario pues de acuerdo a los parámetros que quiera tener o a los resultados que quiera obtener. Esta herramienta es nueva en NX, no la tiene ninguna otra versión anterior. Bueno, la tiene pero no completa. Por ejemplo, en una versión anterior no podemos dividir, ni volver a numerar, ni reorganizar las piezas. Y pues eso es todo. Por ahora no tenemos más que decirles. Esperemos que les haya servido este video, y muchísimas gracias y que estén muy bien.